Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La semana pasada hablamos acerca del llanto natural que produce bendición. Es decir, Dios nos ha dado las lágrimas para sanar las heridas, para aliviar el dolor de nuestra alma. Hablamos de algunos ejemplos, porque desde la caída del hombre, desde que el pecado entró en el mundo, el hombre ha sufrido y sufre, llora. Hablamos, por ejemplo, de cómo Abraham lloró porque su esposa había muerto, o cuando había muerto su esposa. Y luego hablamos también de Jeremías, el profeta llorón, lloraba porque el pueblo era rebelde. No escuchaba, no respondía a la voz de Dios. Mencionamos también a Jesucristo, como Jesucristo también lloró. Lloró, por ejemplo, ante la tumba de Lázaro. Lloró por Jerusalén, porque también rechazaban el mensaje de Dios. Hay lágrimas, el mundo está lleno de lágrimas por todas partes, y Dios las dio con ese propósito de aliviarnos. Hablamos también la semana pasada del llanto que no agrada a Dios. Hay una clase de lágrima que a Dios no le agrada y que es peligrosa, dañina y que nos lleva hacia la muerte sin remedio. Y dimos algunos ejemplos como el llanto y las lágrimas de Amnón, las lágrimas de Acab, algunas de las lágrimas de David. Dijimos cómo detrás de estas lágrimas se esconden a veces los sentimientos o el egoísmo. Se esconde también la idolatría, porque deseamos algo y lo ponemos en el lugar que debe estar Dios en nuestra vida. Y si lo perdemos o no lo tenemos, lloramos. Hablamos también de cómo detrás de muchas lágrimas está la conciencia de culpabilidad. Pero como no hay arrepentimiento, a Dios no le agrada tampoco. En esta mañana vamos en tercer lugar a hablar acerca del llanto que resulta para vida. Como hemos podido ver, existen diferentes tipos de lágrimas, ¿no? Existe el sufrimiento apropiado y el que no lo es, el que agrada a Dios y el que no. En realidad, toda lágrima produce cierto alivio. Es decir, nos hace sentir mejor, nos quita un poco del peso, ese peso de dolor que tenemos en el interior. Pero Jesús no estaba hablando acerca de esas lágrimas. Aquí se está hablando acerca de un sufrimiento que es distinto. Es decir, es sagrado, es divino, lo cual es muy diferente a cualquier sufrimiento que hemos mencionado. Yo quiero que ustedes vean conmigo cómo lo dice el apóstol Pablo y nos ayuda un poco a entender esto allí en 2 de Corintios 7:10, que podrán ver acá en la pantalla. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Es decir, hay una tristeza que es buena, que a Dios le agrada y que sirve para bendición. Y dice, para salvación. Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Es decir, usted tendrá que arrepentirse de esas lágrimas que no agradan a Dios, pero de esta, de seguro que no. Dice, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Usted podrá llorar todo lo que usted quiera por todos los problemas de la vida. Si este llanto no ha existido en su vida y no existe en su vida, a causa de su ofensa a Dios, de su pecado, querido amigo, querido hermano, el final será muerte. Y esto no quiere decir que Dios le da la salvación a todo el que llora, a todo el que sufre, pero sí es a la vez reservada para aquellos que tienen esta clase de llanto, esta manera de sentir. Es decir, es de ver nuestra terrible necesidad, vernos pobres en espíritu, es Mateo 5:3. Como mendigos delante de Dios. Estos son los que lloran, mis queridos hermanos. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Esto es una gran pregunta.
porque de esta clase de llanto es que salen aquellos hijos de Dios. En realidad, las bienaventuranzas no son reglas para cómo alcanzar el cielo, sino son las características de los que pertenecen al cielo. Esto no es algo que hacemos una sola vez, sino es una forma de relacionarnos con Dios y con el mundo que nos rodea. Es decir, se expresa con sentimiento y con dolor aquello que sabemos que ofende a Dios. Es decir, estamos en línea con Dios. Lo que le duele a Dios nos duele a nosotros. Y yo creo que carecemos enormemente de esta clase de dolor y de llanto en estos tiempos. Y por eso el mundo está como está. Por eso la iglesia de Cristo está como está. Y no hay el avivamiento que queremos porque no hay los llantos que necesitamos. Así como la gratitud se expresa, tiene que expresar también el llanto. Y fíjense qué paradoja, ¿no? Hay que estar vacío para llenarse. Hay que llorar y sentir y estar triste y sufrir para estar gozoso. Las cosas de Dios son muy diferentes a las cosas del hombre, ¿verdad? Fíjense, cuando nosotros miramos hoy en día cómo están muchos cristianos, hermanos, parece que no les duele muchas cosas. No las sienten. No les duele el poco compromiso hacia el Señor. No lo sienten. Es decir, no les duele que no seamos fieles al Señor. Carecemos de ese llanto. Ese es el llanto que da el avivamiento y que engrandece o fortalece a la iglesia de Cristo en todos los tiempos. Es avivamiento, mis queridos hermanos, y si no lo sentimos, vamos a tener que empezar a pedirle a Dios que nos dé ese llanto. Usted puede llorar. Fíjense, déjame decirle, lo que hacemos regularmente es echarle la culpa a algo o a alguien para excusarnos, en vez de reconocer que por aquellas cosas que a veces no sentimos, deberíamos de estar sufriendo y sintiendo y llorando. Por aquello que nos reímos, deberíamos estar tristes. Usted puede llorar con desesperación por muchas cosas. En la vida hay problemas, hay decepciones, hay desánimo, hasta por un amor sincero. Esto es aceptable, pero también dijimos de que la gente llora por codicias, porque no tienen lo que desean. Pero al final, la pregunta es, ¿existe o ha existido en tu vida esta clase de llanto? Yo recuerdo desde muy joven haber sentido conciencia de culpabilidad por el pecado. No les puedo decir si ya en ese momento el Espíritu Santo entró en mí, pero fue así gradualmente. Pero sí recuerdo y no olvido un día en que dije, Señor, no sirvo para nada. Nada de lo que hago realmente te honra. Yo no quiero ser así. Y lloraba intensamente. ¿Y saben algo? Lo he hecho muchas veces y he aprendido que esto debe ser parte de la vida del cristiano. Que entiende, que está consciente, que la presencia de Dios le llena y ve toda esa falta que hay en nosotros y deseamos su santidad. Qué poco de este dolor hay hoy en día. A veces que hasta los líderes de la iglesia tenemos que estarnos empujando y arrastrando. Y qué trabajo pasamos en la obra de Dios. Porque no sienten. Sienten por otras cosas. Y lloran por otras cosas. Y les duele otras cosas. Pero no las cosas en relación con su vida espiritual. Y hermanos, muy sencillamente Jesucristo es Él el que dice, felices, bienaventurados. ¿Cuántos queremos ser felices? Todos, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. El Señor es el que habla aquí, la fuente de vida. Miren lo que dice Juan 14:6. Jesucristo dijo, yo soy el camino, no hay otro. Yo soy la verdad, no hay otra. Y luego dijo, yo soy ¿qué? La vida.
el que dio la vida, el que la sustenta. Todo es por Él y para Él. Él es el que nos dice a nosotros cómo vivir la vida. Es decir, que es sabio escuchar las bienaventuranzas del Señor Jesús directamente de Él. Y solo una clase de sufrimiento es la que produce vida, la que produce consagración, la que produce arrepentimiento. Y esto podemos decir así tan sencillo, hermano. Esto es igual a cambio. ¿Su vida ha cambiado? Una gran pregunta. ¿Su vida ha cambiado en sus pensamientos, en sus deseos, en su vida moral, espiritual? ¿Usted ha cambiado? Miren, uno de los errores más grandes que cometen muchos cristianos en cuanto a este tema es pensar que este llorar que habla aquí la palabra del Señor, o que las bienaventuranzas son para los inconversos y que se usa solamente para las campañas de evangelismo. ¡Qué error! ¡Qué error! Dios nos habla a todos a través de las bienaventuranzas para que nos examinemos nosotros mismos. No importa en qué lugar usted está. Por eso fue que la introducción de este mensaje, si ustedes recuerdan, estuvimos 3 semanas con el tema de examinaos vosotros mismos. Porque esta es la idea. El Señor quiere que nos veamos como Él nos ve. Es muy importante esta actitud. Así que, mis queridos hermanos, esta es la clase de arrepentimiento que continúa en la vida del creyente. Es decir, constantemente nos estamos evaluando. Recuerden que el apóstol Pablo dijo, examinaos vosotros mismos, les dijo a la iglesia del Señor, no a los no convertidos. Yo quiero que ustedes vengan conmigo para que vean, ya hemos mencionado, ¿verdad?, algunos pasajes del Antiguo Testamento para ver cómo se parece a las bienaventuranzas, porque los principios no son nuevos, son antiguos. Jesús lo está poniendo de una manera más clara, más directa. Pero queremos ir un momento a Segunda de Crónicas 7:14 para que veamos allí las bienaventuranzas y qué bien está allí colocado Mateo 5:3 y Mateo 5:4. Segunda de Crónicas 7:14. Ustedes pueden leer conmigo cómo dice la palabra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora, hermanos, fíjense bien. Primero que nada, tenemos que humillarnos. Con el orgullo dentro de nosotros no hay bendición ninguna. La gente hoy en día es tan obsesionada con la alabanza y todo lo demás, pero si hay orgullo en su vida, y orgullo es rebeldía, orgullo es desobediencia a Dios, orgullo es decir, yo quiero vivir a mi manera. Acepto algunas partes de la palabra, pero otras no. Yo quiero hacer las cosas como a mí me gustan. Eso es orgullo. Y así no podemos alabar al Señor. El Señor no acepta esa alabanza. Tenemos que ser humildes. Dice, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, hay un proceso aquí, ¿no? Empieza con la humildad y luego con el deseo. Esta humildad nos lleva al deseo de invocar a Dios, de buscarle, de acercarnos, de clamar, de adorar. Pero fíjense, y orar. Si no hay humildad en el corazón, la oración no funciona. Si hay orgullo, no funciona la oración. Porque va a estar llenos del yo. Y demasiados cristianos están viviendo para ellos y no para el Señor. Y el Señor le está diciendo esto a su pueblo, no a gente extraña, es a su pueblo. Y el Señor le está diciendo una promesa, pero tenemos que escuchar cuál es la condición. Él dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Y saben algo más? Fíjense, miren este detalle, y buscar en qué. ¿Y buscar en qué? ¿Y buscar en qué? Mi rostro. Mucha gente va a la oración para buscar solucionar un problema, para que Dios le dé una bendición.
Pero ¿cuántos estamos yendo porque simplemente lo más que deseamos es a Él? Buscamos su rostro. Es al Señor a quien deseamos. Es allí donde se nota que no estamos llorando por lo que debemos de llorar. Es allí donde se nota que estamos viviendo para el yo y no para Cristo. Nos duelen muchas cosas. Y algunas hasta pueden ser tontas, ¿no? Pero y yo sé que algunas son importantes. Nos duele si el bill de la luz viene $40 más. Oh, llamamos a la compañía, qué tragedia. Cómo nos duele. Si compramos 4 gomas nuevas para el carro y se nos poncha una. ¡Ay, qué dolor tan grande, qué disgusto! Es una goma nueva. Y tenemos que ir allí a arreglarla y nos duele. ¿Cuántas cosas nos duele? Queridos hermanos, no juguemos a iglesia. Las cosas de Dios son serias. Si no estamos sintiendo por lo que Dios siente, clamemos para que nos dé este dolor, estas lágrimas, para que seamos bendecidos. Muchos estamos viviendo como si nada estuviera pasando, como que todo está perfectamente bien con mi vida. Y de esta manera, la iglesia nunca tendrá un avivamiento espiritual, y mucho menos usted. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, mis queridos hermanos, porque muchas cosas interrumpen nuestro crecimiento espiritual y muchas cosas interrumpen nuestras oraciones delante de Dios. Así que ahí está el equivalente de Mateo 5:3 y 5:4, es decir, la parte del interior, la humildad, y la parte exterior donde se expresa el dolor y el sentir. Y Jesús se está refiriendo aquí en Mateo 5:4 a esta clase de sufrimiento sagrado. Y hermanos, créanme, esto solo es por la gracia de Dios. Esto no lo puede producir ningún hombre. Esto tiene que ser por la gracia de Dios. Cuando esto existe en la vida de una persona es porque la gracia de Dios se está manifestando. Es poder de Dios. El hombre no puede por sí mismo producir esto. Ahora, quiero decirles algo. En cuanto al hombre natural, para que quizás nos ayude a vernos un poquito más como realmente somos. Porque a veces estamos en un nivel superficial, no nos damos cuenta de la realidad que estamos, por ejemplo, aquí diciendo. Miren, en cuanto al pecado, fíjense si el pecado es terrible en nuestra vida, en la vida de las personas, que nos hace tener esa habilidad innata de ver fábulas o de ver ilusiones o fantasías, falsedades y creer que son ciertas. De ver nuestra vida y creer que todo está bien, que nada tiene que mejorar, nada tiene que realmente cambiar. Cuán terrible es el pecado. Lo que hacemos es justificarnos y ya estamos seguros que todo marcha bien. Pero hermanos, vamos a ver qué dice Proverbios 21:2. ¿Qué dice Proverbios 21:2? Todo camino del hombre es recto. ¿Dónde es que es recto? En su propia opinión. Es decir, aquí en su mente, él está bien. Estamos bien, no hay que cambiar nada. Yo no tengo que tomar grandes decisiones en mi vida. Eso, cositas pequeñas, eso no tiene importancia. Es decir, no cambies. Tú eres buenos. Lo peor que puede hacer una persona es creerse bueno. Esto es terrible, porque nunca vamos a mejorar, nunca vamos a cambiar, ¿no? Es importante este concepto. Ahora dice, el pecado, hermanos, el pecado, aquí en mis notas estoy leyendo, el pecado seduce al hombre y luego lo ciega. Esto es una gran realidad. Es decir, no nos deja ver la realidad de nuestra vida espiritual. Así que la primera bienaventuranza de ser pobre en espíritu es estar consciente de vernos cómo estamos delante de Dios. Y luego lo expresamos con el llanto, con el dolor.
Así que por lo general, cuando miramos a nuestros pecados, no lo vemos como pecados. Usted sabe bien esto, ¿no? Cuando los otros lo hacen, ¡oh, qué pecador! Pero cuando lo hacemos nosotros, decimos algo así, más o menos, fue un error, fue un fallo mío. Es que tenía necesidad. Es que yo tenía mucha ignorancia. O cualquier cosa. Pero no lo llamamos por su nombre. Pecado, ofensa a Dios, rebeldía. No nos vemos, mis queridos hermanos, tan malvados pecadores como cuando miramos a Adolfo Hitler o a otros de los grandes gángsters, terribles hombres de la historia. No nos vemos tan pecadores como los drogadictos que andan por la ciudad de Miami. No nos vemos tan pecadores como los vagabundos que andan debajo de los puentes de la 95 y por toda la ciudad de Miami. Nos vemos mejores que las prostitutas, que los violadores. Pero ¿saben algo? Cuando venimos ante el Calvario, ante la cruz de Cristo, entonces nos vemos sucios y pecadores. Qué terrible que lo que hacemos es compararnos con otros pecadores para ver si estamos bien. Cuando miramos a Dios y su santidad, nos vemos tan sucios. Pero ¿dónde está la realidad de que eres un hijo de Dios? Que te duele, que lo sientes, que lo detestas. Detestas ser así y que deseas a ese Señor en tu vida, al Rey de Reyes, y deseas su santidad. Estas son grandes evidencias de que Cristo vive en nosotros. Mis queridos hermanos, nos damos cuenta que no amamos tanto al prójimo. Nos damos cuenta que no amamos tanto a Dios. Nos damos cuenta que no somos tan fieles a las cosas del Señor. Nos damos cuenta que hay deseos carnales, que a veces tenemos pensamientos sucios. Y cuando vamos allí vemos nuestro egoísmo, nuestra codicia, nuestra infidelidad, nuestra falta de amor. Vemos allí todas estas cosas. Y nos vemos pobres en espíritu. No tenemos nada. Y cuando nos vaciamos así y aprendemos a hacer esto, mis queridos hermanos, cuando el Señor nos llena. Esta clase de dolor y de aflicción, lamentablemente casi no se está viendo en estos tiempos, mis queridos hermanos. No nos duelen muchas cosas. Debemos de pedirle a Dios que nos toque y que nos haga que nos duela. Hermanos, yo no tengo ninguna duda que cuando esto ocurra en cualquier vida, esto es obra de Dios, esto es obra de la gracia de Dios. Bienaventurados aquellos que lloran, bienaventurados los que sienten, bienaventurados los que quieren ser como el Señor. Aquí vemos las dos partes, la parte emocional, o sea, la parte intelectual y la parte emocional. Es decir, el corazón nuestro se pone en línea con Dios. Esto es lo que es. Hoy en día estamos viendo, ya lo hemos dicho otras veces, tanto emocionalismo en las iglesias. Y ustedes lo saben. Posiblemente muchos de ustedes lo han visto en vivo, aunque sé que por la televisión casi todo lo hemos visto, de las personas que cuando están las alabanzas y la música levantan las manos y las lágrimas les corren. ¡Qué emoción! ¡Qué llanto! Hermanos, yo voy a creer que de verdad la obra de Dios se está manifestando cuando la gente hagan eso, cuando estén oyendo la palabra de Dios y no haya ninguna música. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Estamos viviendo en una época de muchas emociones y en las iglesias se está confundiendo avivamiento con éxtasis emocionales. Cuidado con esto. Porque si algo debe tocarle a usted es la palabra de Dios, no una música. La música sé que habla y comunica al alma, pero sepa hacer un balance.
si no le conmueve la palabra de Dios, si no le toca y no le transforma y no le hace doler aquello que usted ve que ofende a Dios, olvídase que el otro llanto no tiene ninguna importancia. Es algo superficial. Y estamos viendo y estamos tan llenos de estas cosas, hermanos. Ojalá que empecemos a llorar cuando escuchemos la palabra de Dios. Saben que la historia de los siglos pasados, de los grandes predicadores, están llenas de estos testimonios, de gente que se oían sollozar dentro de las congregaciones al oír las predicaciones. Y esta gente predicaba en una época donde no había estos sistemas de audio. Predicaban de 1 a 2 horas y leían casi todo lo que predicaban. Y la gente estaban en otra forma mental, es decir, la gente escuchaban, atendían al mensaje, se concentraban y lo recibían y la gente lloraba. Al principio de los años 1900 empezó todo este carismatismo y a la gente correr para allá y brincar para acá y poner música en el transforno y ya no hayan qué hacer y no hay avivamiento verdadero. Al contrario, hemos creado una iglesia cada vez más superficial y más emocional, al punto de que la gente se enoja porque alguien le dijo algo, porque no le gustó cómo fulano lo miró, lo trató. Fíjense hasta dónde llegamos. Perdemos hasta el concepto de que somos hermanos y tenemos que practicar los frutos del Espíritu, del amor, de la paciencia. Olvidamos que tenemos que orar unos por otros y perseverar para que el amor triunfe. Lo más fácil es irse, lo más difícil es permanecer, amar a los hermanos y orar unos por otros. Estamos viendo tantas cosas, hermanos, que no tienen nada que ver con el crecimiento espiritual, que a veces nos asombran y hasta nos deberían hacer llorar. Yo quiero hacerle esa pregunta personal. ¿Ha existido en su vida este tipo de llanto? Fíjense, voy a ser bien directo y yo sé que alguno va a decir esto suena muy frío, muy rígido, muy exigente, pero es tan sencillo como la verdad que Dios dice aquí. ¿Usted ha sentido este dolor y este llanto alguna vez en su vida? Si no, dude de que usted es cristiano. Busque seriamente al Señor. Y si usted lleva 20 años en la iglesia, usted cree que eso le pasó hace 20 años y nunca más, examínese. No se agarre nunca de una experiencia pasada, sino de lo que está pasando ahora. No sea que el diablo nos engañe. ¿Cómo está mi vida delante del Señor en estos momentos? ¿Verdaderamente estoy en Cristo? ¿Estoy siguiendo al Señor? He sentido este llorar, he sentido este dolor cuando no estoy bien con el Señor y este deseo de venir delante de Él y pedir perdón por mis faltas. Yo quiero que ustedes vengan conmigo un momento a Job 42:6. Fíjense, Job era un hombre que lo tenía todo, ¿verdad? Era un hombre rico en su época. Posiblemente era el hombre más rico que existía. Hay un pasaje en el capítulo 29 de Job que dice que lavaba sus pasos con leche. Bueno, esto era una expresión de que donde quiera que él iba, prosperaba. Es decir, se enriquecía, porque la leche y el aceite eran símbolos de prosperidad en una sociedad agrícola. Y bueno, Job tenía ganados, olivos, tenía tanto que donde quiera él producía aún más, porque era bendecido por Dios. Ahora, Job tenía todo, era rico materialmente, pero ¿saben qué? No se convirtió en el hombre que llegamos a conocer a través de la palabra de Dios, no se convirtió en el hombre que todavía hasta el día de hoy predica con su testimonio, hasta que no fue pobre, hasta que no lo perdió todo. Qué manera más interesante, ¿no? En que Dios quiso enseñarnos acerca de ser pobres para ser ricos. Y Dios le dio esta bendición a Job, aunque aparentemente en el momento era una tragedia y era difícil.
Job perdió sus hijos, perdió todos los bienes, perdió su salud. ¿Y saben lo que hizo Job? Miren lo que Job dijo en Job 42:6. Aquí llegó al punto donde Dios quería que él llegara. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Saben algo? No olviden que al principio de la historia Dios le dijo a Satanás que no había hombre como él en toda la tierra, el más santo. Y mírenlo aquí. Cuando se vio no ante los demás hombres en comparación, sino ante Dios, dice, me aborrezco. Y es allí donde este hombre fue levantándose para ser el hombre que Dios quería que fuera. Qué extraño este mensaje, ¿no? Tenemos que vaciarnos para estar llenos. Tenemos que sentir, llorar para gozar, para terminar como terminan las bienaventuranzas. Gozaos y alegraos. Imagínense si hacemos un libro que diga cómo sufrir para entonces gozar. Cómo vaciarnos de todo para luego ser ricos. Nadie lo compraría, ¿no? Me imagino yo. Porque no suena positivo. Pero las cosas de Dios son diferentes a las de los hombres. Yo quiero compartir con ustedes lo que dijo David en el Salmo 51, del 1 al 3 y del 10 al 12. Miren, dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Fíjense, conforme a la misericordia de Dios, que no podemos numerar. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Continúa diciendo en el versículo 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos decimos amén allí? ¿Cuántos queremos este corazón cambiado? No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Saben? Cuando David lamentó su pecado y lo confesó, fue limpio. Y tuvo una actitud totalmente diferente. Miren en el Salmo 32, como él dice al principio, Salmo 32 del 1 al 2 dice, bienaventurado. Fíjense, ahí está la bienaventuranza. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a Santiago un momento para terminar en esta mañana. Santiago 4, del 8 al 10. Dios quiere que hagamos esto. Dice Santiago 4, del 8 al 10. Acercaos a Dios. ¿Y qué más dice? Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Estos son los que hoy sí, mañana no, los que son muy cristianos el domingo y luego entre semanas son carnales. Estos son los que no están rectos, firmes. Son quizás cristianos de temporadas o de un día o dos a la semana. Dice aquí, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y aquí viene la parte de, la segunda parte, ¿no? Es decir, el Mateo 5, 4, de la parte de llorar. Dice, afligías y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Fíjense, esta es la fórmula de Dios. Tenemos que comenzar a sentir como Dios siente, a sufrir por lo que Dios sufre, a que nos duela lo que a Dios le duele, a odiar el pecado, a amar la santidad,
desearla. Cuando llegamos a ese punto, entonces el Señor se manifiesta de una manera especial. Dios nos llena, Dios nos levanta. La palabra de Dios dice que el que es orgulloso, se exalta, será ¿qué? Humillado, pero el que se humilla será exaltado. Yo estoy seguro que todos queremos ser de ese grupo de gente, que no nos exaltemos nosotros, sino que sea Dios quien nos exalte. Pero que nuestro sentir y nuestra manera de ser sea humillarnos siempre delante del Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando lloremos así no nos vamos a quedar tristes. Cada vez que lloremos así no nos vamos a quedar con el dolor. El Señor va a consolar, va a sanar, va a exaltarnos y a levantarnos. Esta es su promesa hacia nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana.